Muy bien, hermanos, vamos a compartir pantalla para ver nuestro estudio de hoy, basado en el capítulo 13 del libro. Permítame, ahí estamos. Ya iniciamos la segunda sección del libro, que es sobre el origen de la fe. Estuvimos viendo la semana anterior lo que es la aljaba, donde están guardadas estas flechas en esta especie de, ¿cómo podríamos decirlo? De gráfico que representa lo que es el objeto de la fe. Permítame, vamos a ir directamente a capítulo 13. No sé por qué se me pasa como, tengo que darle clic. Ok, ahí está. Bueno, esta noche vamos a seguir viendo sobre el tema del objeto de la fe y hoy nos toca ver la punta de la flecha en esta gráfica sobre esta composición con el fin de tener claro el significado de la fe. El autor nos comienza a ir diciendo que una de las cosas más sorprendentes de Hechos 20:21, que es un pasaje que creo que nos va a quedar marcado a través de este estudio porque siempre lo estamos mencionando. Recordemos que el arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que predicaban los apóstoles. Y este es el contraste entre el objeto del arrepentimiento y el objeto de la fe. Estuvimos viendo en nuestra anterior clase que este arrepentimiento y fe son como esos gemelos, esos siameses que están unidos entre sí, aunque tienen diferentes significados. Sin embargo, están ahí como esos eslabones que son parte del nuevo nacimiento del creyente. Así que en este contraste es especialmente claro en el griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, porque la misma preposición se utiliza para describir primero el objeto o centro de atención del arrepentimiento y luego el objeto o centro de atención de la fe. Entonces, cuando miramos el pasaje de Hechos 20:21 en el idioma griego, encontramos una traducción literal como arrepentimiento para con Dios. Y cuando habla de la preposición se refiere para con. Esa es una preposición también usada en nuestra gramática española. O sea que esa preposición nos describe hacia dónde se dirige el arrepentimiento, nos direcciona, es lo que hace la preposición para con. En este caso el arrepentimiento es con dirección hacia Dios, cuando dice arrepentimiento para con Dios, y fe, y ahí es donde menciona que una vez más se utiliza la preposición en griego para con nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos estos gemelos que van de la mano, tanto arrepentimiento y la fe, pero notamos que arrepentimiento nos habla que es para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Así que el arrepentimiento se dirige hacia Dios y la fe se dirige hacia nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy, muy importante de recalcarlo y de que nosotros podamos atesorarlo, porque aunque sabemos que el Dios Trino está involucrado en la redención de los pecadores, en ese acuerdo trinitario desde antes de la fundación del mundo, y que en la Trinidad estas tres personas que son uno en esencia, no son tres dioses, sino que en roles, en funciones diferentes, pero que son uno en esencia, el Dios Trino. Y cuando nos referimos en estos elementos como el arrepentimiento y la fe, vemos que uno va en dirección hacia Dios en su función como Padre, y fe para con nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Así que eso debemos de identificarlo.
Luego ahí nos dice que el arrepentimiento tiene como su centro de atención a Dios. Ahí donde hace énfasis el pasaje, arrepentimiento con dirección o como centro de atención es hacia Dios. ¿Por qué razón el pasaje o el Nuevo Testamento nos habla acerca del arrepentimiento para con Dios? Porque el pecado es contra Dios. La ofensa es contra el Dios Santo. El ser humano desde Adán y Eva ha quebrantado la ley de Dios y todos hemos sido representados en nuestra primera cabeza, Adán, con lo cual toda persona que ha nacido desde entonces es un infractor de la ley de Dios, por lo cual Dios es el ofendido, a él, contra él pecamos. Él es el dador de la ley. Sabemos que en el Antiguo Testamento Dios dio la ley a su pueblo. También Dios, Él es quien está disgustado y ofendido por el pecado. Por cuanto Dios es el que ha sido disgustado y ofendido, Él es el que castiga el pecado y que no pasará por alto todos estos pecados de los hombres. Y ciertamente Dios es el que está decidido a castigarlo, como el juez que imparte su justicia, porque su santidad ha sido manchada a causa del pecado de la criatura. Como decía Sproul en uno de sus escritos, el pecado es la traición cósmica de las criaturas a su creador. Por lo tanto, es hacia Dios que se dirige el arrepentimiento cuando se anuncia el evangelio. Ahora, aunque Dios es el que se ha infringido su ley, es el que se ha ofendido, por supuesto, tiene sus connotaciones la Trinidad, como esa ofensa que ha sido dada por parte de los hombres. Pero notemos ahí que lo que se trata es de diferenciar los roles de cada uno de las personas de la Trinidad. Y en este caso, Jesús, que es la segunda persona de la Trinidad, si él no se hubiera encarnado para ser nuestro Salvador, aunque obviamente era Dios, el verbo encarnado era Dios, pero en sus roles de Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, si no se hubiera encarnado para ser nuestro Salvador, pues el pecado continuaría y seguiría vigente de todas formas el deber de arrepentirse del pecado. Eso, el hombre siempre estará ligado en esta relación de la necesidad de arrepentirse del pecado porque ha traicionado a Dios y el pecado es contra Dios. Vamos a ver la siguiente párrafo, si me lee el hermano Henry, este siguiente párrafo con el versículo. Ahorita, hermano, permítame. Ok, los 2 puntos, hermanos, ¿no es? Sí, por favor. La fe tiene por objeto al Señor Jesús. El centro de atención de la fe salvadora está en el Salvador de los hombres. Por lo tanto, fe para con el Señor Jesús no es fe en Dios, en abstracto. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5, del 18 al 21. Amén. Entonces vemos ahí que la fe tiene por objeto al Señor Jesús. Él es el centro de atención de la fe salvadora. O sea, esta fe salvadora radica en el Señor Jesús como el Salvador de los hombres. Por lo tanto, es que nos referimos que esta fe es para con el Señor Jesús y no es fe
en Dios en ese sentido abstracto, general, ¿verdad? Que muchas veces las personas tienen, yo tengo fe en Dios, pero ¿qué significa eso? Por eso es necesario saber cuál es el objeto de la fe, porque no es fe en cualquier cosa de una manera abstracta, sino que hay un instrumento, hay un objeto de la fe. Porque, ¿por qué decimos que no es fe en Dios de manera abstracta? Porque no es fe en Dios como el dador de la ley, la que salva a los hombres. Porque Dios dio la ley allá en el Sinaí, sin embargo, los hombres no pueden cumplir la ley en esa manera, por lo cual no puede ser una fe en Dios como el dador de la ley. Ni siquiera puede ser esa fe en Dios como creador, porque reconozcamos a Dios como el creador de todas las cosas y que hizo los cielos y la tierra y todo ser viviente, no representa nada en ese sentido en cuanto a una fe para salvación, solamente quedarnos ahí de manera abstracta. Puede decirse que todo esto se da por sentado en la fe, pero la fe salvadora de la que Pablo está hablando en el pasaje que nos leyó el hermano Henry, nos está refiriendo a la fe en el Dios que estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo. Entonces, por eso estoy haciendo énfasis que necesitamos distinguir los roles de la Trinidad en este plan de redención con los pecadores, porque el Padre ha sido ofendido como Dios, su ley ha sido quebrantada, por lo tanto, los hombres han sido sometidos a juicio. Pero este mismo Dios que la criatura quebrantó su ley, se proveyó de un sacrificio. Y ahí es donde encontramos la justificación por medio de su Hijo, el cual es el objeto de la fe. Entonces, en cuanto al objeto de la fe, apunta al Señor Jesucristo, el cual es el medio por el cual los hombres vienen al arrepentimiento y a la fe. El pasaje que leímos, Pablo está diciendo que toda esta obra, por supuesto, procede de Dios mismo, pero nos apunta hacia Cristo, hacia su Hijo, quien es el medio de la reconciliación de los hombres, es por medio de Cristo. Por esa razón es que la fe no puede ser puesta en cualquier elemento abstracto, ya sea ver como Dios como el dador de la ley o por guardar aspectos de la ley. Eso no nos salva y no salva a ningún hombre. Pero cuando la fe apunta a Cristo, la cosa cambia, porque la obra de Cristo es pasada a aquellos que son de la fe. Nos continúa diciendo Pablo que nos dio el ministerio de la reconciliación. Cada vez que anunciamos el evangelio, estamos cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Y ahí nos da cuál es ese ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, que Él es el objeto de la fe, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, porque no es que eran merecedores del perdón de Dios, sino que por causa de su Hijo, no ha tomado en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado, esto es, a su iglesia, a los creyentes, a nosotros, la palabra de la reconciliación. En este caso, Pablo está hablando a los apóstoles que les había encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, es decir, representantes en su nombre, somos los mensajeros, como si Dios rogara por medio de nosotros cada vez que un predicador o alguien que comunica el evangelio, en realidad Cristo o Dios está rogando por medio de esos instrumentos en nombre de Cristo, dice, os rogamos, y se hace el llamado al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. El fin es reconciliar a Dios, reconciliar a los hombres con Dios, quien ha sido al que se le ha transgredido su ley santa, y nos continúa apuntando hacia su Hijo. Cristo, Él no conoció pecado, sin embargo, Dios por causa de su pueblo le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. De manera que nosotros vemos
que no es una fe abstracta en algo, aunque contenga verdades escriturales, ya sea en el Antiguo Testamento o algunos elementos de la fe en el Nuevo Testamento. Si esta fe no direcciona al pecador hacia el Señor Jesucristo, las personas no pueden arrepentirse, no pueden tener ese objeto de la fe que viene a causa del nuevo nacimiento. Es solamente a través de Cristo quien ha sido hecho justicia de Dios para nuestra bendición. El pana Helen, si me ayuda con el siguiente párrafo completo con el versículo. Así que el centro de atención de la fe es el Señor Jesús. En este nombre se resume todo lo que Él es como Redentor. Jesús es el Señor, es el único que es Dios con poder y autoridad para salvar. Como dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecadores. Él es el hombre que puede ser nuestro portador sustituto de Él o llevar por nosotros el pecado. Él es el único hombre apartado por Dios para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Así que hasta este momento, ¿qué nos aclara el estudio de esta noche? ¿Cuál es el objeto de nuestra fe, de los creyentes? Quisiera alguna participación si vamos entendiendo hasta este momento lo que hemos estado explicando. ¿Cuál es el objeto entonces de la fe? El objeto de nuestra fe es dirigirnos hacia Jesucristo, ver hacia Él. Y el objeto es nuestro Señor Jesucristo. Aunque Dios ha sido ofendido, como hemos estado explicando, sin embargo, el arrepentimiento es hacia Dios por esa razón, porque Dios es el que ha sido ofendido. Y nuevamente explico eso. Claro, el Señor Jesucristo es Dios también, pero en esas funciones de la Trinidad, en sus roles, entonces encontramos que es hacia Dios el arrepentimiento, pero el objeto de la fe para salvación es el Señor Jesucristo. Por esa razón, todas las escrituras nos apuntaban a esa promesa del Salvador, como dice Mateo, esas profecías que y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados, por su obra, por su justicia. Aquellos que vendrían a la fe, entonces serían salvos, porque toda esa justicia de Cristo les sería acreditada a ellos. Por esa razón nos dice el autor que Él es el hombre que puede ser nuestro portador sustituto, porque Él se encarnó y se hizo hombre en ese intercambio glorioso para llevar con nosotros el pecado, de manera que Él es el único hombre apartado por Dios para ser nuestro profeta, sacerdote y rey en esas tres funciones o títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo, pero de una manera perfecta, pues los profetas en la antigüedad eran enviados, proclamadores de las palabras de Dios, sin embargo eran pecadores. De igual manera los sacerdotes cumplían los ritos requeridos por Dios en la ley en la antigüedad, sin embargo eran pecadores necesitados también algunos ritos de purificación, y los reyes también, que en la antigüedad, como de la dinastía del rey David, Salomón y todos ellos, sin embargo, también eran hombres pecadores. Nuestro Señor Jesucristo, este hombre perfecto, que se convirtió en nuestro sustituto,
es profeta, pero sin pecado, sacerdote sin pecado y rey eterno sin pecado, el hombre perfecto. Así que Él es el único hombre apartado por Dios para ser nuestro profeta, sacerdote y rey. Y es nuestro profeta para instruirnos en nuestra ignorancia, pero también es nuestro sacerdote para hacer tanto el sacrificio sustituto en la tierra como para ser el sumo sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Es una dimensión mayor a los títulos que tuvieron los demás siervos, hombres de Dios, porque no solamente era un sacerdote o no es un sacerdote como en ese orden antiguo, sino que él mismo fue el sacrificio y es sacerdote porque intercede por nosotros en el cielo de día y de noche. Pero también es nuestro rey para librarnos de nuestros enemigos, empezando por el enemigo llamado pecado. Él es el objeto de la ley, Él es donde nos lleva como este instrumento o este medio para nuestra salvación. Así que cualquier análisis sobre la fe, cuando nos acercamos a esta doctrina, a esta enseñanza de la fe, cualquier análisis que nosotros querramos hacer debe comenzar con un estudio del objeto de la fe. Porque no es un asunto de decir, hoy vamos a ver acerca de la fe o del tema de la fe. Necesitamos comenzar primero cuál es el objeto de la fe, porque de esa manera aseguramos que la verdad bíblica está siendo comprendida por las personas. Nos dice ahí un ejemplo, la fe es una taza vacía. Si pudiéramos identificarla, la fe es una taza vacía, un círculo vacío y una mano vacía. No significa ni hace nada aparte de Cristo. O sea, la fe abstracta no significa nada ni hace nada aparte de Cristo. Es Cristo quien le da esa instrumentalidad, ese poder para que sea efectiva en aquellos que son suyos. Así que la fe, aparte de Cristo, no significa absolutamente nada. Y había un ejemplo también relacionado para entender apropiadamente acerca de este objeto de la fe, que nos cuenta el autor que es como pensar que alguien puede decir que un anillo vale $10,000. Así que el anillo que habla la persona, el anillo está compuesto, ¿verdad? El anillo que vale $10,000 tiene un aro de oro que puede ser comprado en cualquier lugar por $100, ¿verdad? Si solo compráramos el anillo sin la piedra o el diamante, pues obviamente no es el precio de $10,000. A lo más que puede llegar ese aro del anillo es a $100. Pero qué diferencia es cuando el anillo ha sido engastado o ha sido incrustado en el anillo un diamante que vale alrededor de $10,000. Así que pensemos por un momento qué es lo valioso, el aro en sí o el diamante que está incrustado en el aro y que compone el anillo en sí, ¿verdad? Asimismo es la idea que tenemos acerca de la fe. La fe puede ser ese aro del anillo, aunque sea de oro, que sea de un metal precioso, no tiene tanto valor como lo es que tenga incrustado un gran diamante de $10,000. De esa manera, Cristo representa ese diamante sin el cual ese anillo no vale prácticamente nada, ¿verdad? Pero Cristo hace que tenga el valor. Ese es el objeto de la fe. Es cierto que en algunos lugares la Biblia parece hablar de la fe como algo que nos salva y que ha sido confuso. Encontramos, por ejemplo, pasajes en Romanos que nos habla de que el pasaje famoso de que por el oír la palabra viene la fe.
Entonces pensamos como que si ese asunto de escuchar la palabra es el objeto de la fe en sí mismo. Y es lo que nos quiere decir el autor, aunque encontremos pasajes en la Biblia que parecen hablar de la fe como algo que nos salva, como ese pasaje de Romanos que dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Pero caeríamos en un error si no reconocemos que el objeto de la fe no es simplemente escuchar la palabra de Dios para que venga esa fe. Porque aunque la Biblia parece hablar de manera aislada sobre la fe como algo que nos salva, y la pregunta es entonces, ¿contradicen estos pasajes que encontramos como en Romanos lo que estoy diciendo acerca del objeto de la fe? Por ejemplo, Pablo parece decir algo así en Romanos 4:5. Lurvin, si me ayuda a leer Romanos 4:5. Sí. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Romanos 4:5. Ese es otro ejemplo. Nos dice ahí más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Y podríamos mencionar otros pasajes que solo mencionan la fe en la palabra de Dios, la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, el objetivo de esta clase es que tengamos en cuenta que la fe no es algo abstracto, aunque la pongamos en algunas porciones de la Biblia o en las verdades santas de la palabra de Dios. Ese no es el objeto de la fe. El objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo, quien es el sustituto, quien Él llevó nuestros pecados para declararnos justos por medio de esa fe en su obra. Namidia, si me lee el párrafo siguiente. Cuando la Biblia habla de la fe, habla de una manera que permite asemejar la fe a un anillo que tiene engastada en él la piedra preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, puede que la Biblia solo hable del anillo, la fe, pero la fe siempre incluye la piedra preciosa, Jesucristo, ya sea que se mencione o no. Así que la fe es acreditada como justicia porque encierra a Jesucristo y su justicia, no porque la fe sea una justicia suficiente en sí misma. Amén. Ahí retoma el ejemplo que acabamos de hablar, ¿verdad? Que no es en sí el contorno o el aro del anillo lo que lo hace hermoso o valioso, sino la piedra preciosa incrustada en el anillo, lo que da el gran valor. Bueno, hay anillos, ¿verdad? Que uno ve en esas noticias de los famosos, a Jennifer López le han dado gran cantidad de anillos, de millones de dólares. Sin embargo, tener esa representación, recordarnos acerca de ese anillo, es pensar, bueno, la fe solamente en sí misma es el aro, pero quien le da el valor, lo precioso es nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos de tomar en cuenta eso cuando se habla acerca de la fe. La fe no es en cualquier objeto. Eso le pasó a Martín Lutero en su periodo en el catolicismo romano en siglos pasados. Era un hombre que se esforzaba para agradar a Dios. Y la historia nos cuenta que este hombre, pues, producto de una gran tormenta y truenos, él venía cabalgando en un camino y se sintió tan atemorizado por la fuerte tormenta que pensó que le iba a caer un gran rayo, iba a morir, y él orando
pedía a Dios que le salvara, o a una virgen que no recuerdo su nombre, pero que si le salvaba le iba a servir en el monasterio. Así que él comenzó esa vida en el monasterio, preparándose, estudiando. Sin embargo, mientras crecía él en todos estos conocimientos en el monasterio, él sentía como que no estaba suficientemente agradando a Dios, y era algo que le abrumaba constantemente. Se cuenta de que él iba hasta 20 veces al confesionario donde los sacerdotes, y cuando le veían, ¿qué pasa, Martín?, le decía, no, padre, disculpe, es que olvidé otro pecado y vengo a confesarme. De tal manera que incluso estos sacerdotes se molestaban porque él quitaba mucho tiempo a los demás. Y él en esa aflicción interna, así que cuando ofició su primera misa, él derramó su copa en esa Eucaristía que los sacerdotes hacen, porque cuando es presentada delante de Dios, supuestamente ellos tienen el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente en sus manos. Cuando él levantó la copa del vino que representa la sangre, pero en la doctrina católica romana es algo literal, que en realidad tienen ahí la sangre del Señor. Y él derramó la copa por temor y pensar de que en sus manos tendía al santo Dios, y eso le atemorizó. Y fue una lucha que lo llevó al final hasta descubrir la doctrina de la justificación en Romanos, que más el justo por la fe vivirá. Pues él decía que odiaba a Dios porque sentía que no podía cumplirle y que era un Dios muy terrible en su demanda. Pero cuando descubrió esta gran verdad, es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y no por nuestras obras que los hombres son justificados. Su alma fue liberada porque el objeto de la fe en la cual estaba cimentada su fe no era la correcta, porque la buscaba en sus propias obras de justicia. Él ayunaba mucho, él estudiaba mucho y él realmente quería agradar a Dios, pero el objeto de la fe estaba en otro lugar, en sí mismo. Todo cambió cuando descubrió el objeto de la fe, que es el Señor Jesucristo, que por su obra, por sus méritos, por la acreditación de su justicia, los hombres son declarados justos. Y la historia ya la conocemos, el resto, un hombre que fue utilizado para traer la verdad nuevamente al pueblo. De esa manera, cuando apartamos el objeto de la fe de la persona de nuestro Señor Jesucristo, ya no es una fe verdadera, no es una fe que salva. Así que la fe es acreditada como justicia porque encierra a Jesucristo y su justicia, no porque la fe sea una justicia suficiente en sí misma. Y lo peor que podría ser, encierra este capítulo el autor, dice que lo peor que podríamos hacer a instruir a alguien en el tema acerca de la fe es dejarte enfocado únicamente en la fe en sí misma. Como les digo, podemos hablar acerca de la fe, sin embargo, quitar nuestra mirada de ese objeto que es Jesucristo. Muchas personas hablan acerca de la fe, de una fe que mueve montañas. Hay muchos temas relacionados acerca de la fe. Sin embargo, cuando ésta se separa de ese objeto que es Cristo, esta fe es abstracta, por lo cual no está transmitiendo un mensaje claro y tiende a confundir a las personas. La gente va por la vida poniendo su fe en diferentes cosas, incluso en ídolos, en dioses fabricados a su imaginación. Sustituyen a Cristo por otras deidades, por sus propias obras. Sin embargo, esto no significa nada y no salvará absolutamente a nadie. A cierto
famoso, carismático predicador Joel Osteen en Estados Unidos, cuando se le preguntó en un programa famoso de CNN, le preguntaron qué pensaba acerca de los hindúes, de los musulmanes que adoran a Alá o adoran a otras deidades en el hinduismo. ¿Crees que ellos estén perdidos porque no adoran a Jesucristo? Este hombre dijo que pues no estaba muy seguro. Había visto a los hindúes, había tenido la oportunidad de estar en India con su padre y había visto que ellos hacían cosas de manera sincera, que obraban bien, que ayudaban en algunas cosas al prójimo, y aparentemente su fe era genuina, puesta en estas deidades. Al igual que los musulmanes, mencionaba él, he visto su devoción a Alá, su oración constante cada día. Ellos oran 5 veces al día, los musulmanes, y se memorizan el Corán, que es como el libro sagrado de ellos. Entonces decía él, he visto tanto a hindúes y a musulmanes como una fe verdadera. Yo creo que al final ellos van a ser salvos, aunque no crean lo mismo que yo. Cuando una persona, sobre todo alguien carismático y famoso que ha escrito libros y tiene una mega iglesia en Estados Unidos que arrastra a miles y miles, incluso alrededor del mundo, que escuchan sus enseñanzas, pero está llevando a las personas a una fe ciega, donde no resalta la obra de Cristo y la única gloria de Cristo en su obra eficaz en la cruz, en la sustitución por los pecadores, y está diciendo que los que adoran otros dioses también pueden ser salvos. Es alguien que no conoce el evangelio. Y aunque profese ser cristiano y hable acerca de Cristo, no significa nada, su fe no es real. Porque si no fuera necesario que los hombres tuvieran como objeto de fe la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Padre no hubiese enviado al Hijo a morir por nuestros pecados. Y hubiese otro medio de salvación aparte de Cristo. ¿Para qué vino entonces Cristo? Vemos ahí que no es posible. Fuera de Cristo no hay salvación, y por lo cual Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. De tal manera, dice, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el objeto de la fe es enfocarse en la persona de Cristo. Y nos termina diciendo el autor que cuando tu visión y tu mente están llenas de Él, de Cristo, de quién es Él, como ese profeta que nos instruye con sus palabras de verdad y que disipa nuestra ignorancia y nuestras tinieblas. Cuando le vemos a Él, nos llenamos de Él y comprendemos que Él es el sacerdote que ha expiado nuestros pecados, pero que también intercede de día y de noche cuando Satanás se presenta y nos quiere acusar delante del Padre. Él se presenta y dice, yo pagué por ellos, tú me los diste, son tuyos, por lo cual su obra sacerdotal, su ministerio sacerdotal continúa siendo llevado a cabo hasta el último día, cuando todos los creyentes entremos a la gloria del reino eterno. Y también nuestro Rey, porque Él es quien gobierna sobre los corazones de su pueblo. No se puede tomar simplemente también a Cristo, solamente verlo como un salvador de nuestros pecados, sino también debe ser visto como un Rey, como nuestro amo, como nuestro Señor. Cuando tenemos esa visión sobre Él y nuestra mente está llena de Él, cuando lo tomas, cuando vienes a Él y corres hacia Él como tu Salvador, y ahí agrego como nuestro Señor y Rey, entonces tenemos verdadera
fe. Él es el objeto de la fe. Él es el instrumento. Él es la justicia, por la cual ya la ira de Dios no caerá sobre nosotros. Es porque Cristo ha pagado en nuestro lugar y hemos sido absueltos. De tal manera que Dios ya no nos ve como transgresores de su ley, aunque pecamos en esta tierra, pero ya no nos ve. La única razón es que Él ve a su Hijo amado en nosotros. Él nos cubre, Él nos protege y Él ha cargado nuestras vergüenzas, ocupando nuestro lugar para que estemos en paz para con Dios. Así que qué hermoso es saber que el objeto de la fe es Cristo, es liberador, es descanso para el alma y no andar ahí poniendo la fe en cualquier cosa abstracta que no tiene ningún significado. Cristo lo es todo. Amén. Así que, hermanos, si tiene alguna pregunta o un comentario a agregar, bienvenido. Hermano, sí está interesante esta enseñanza porque en lo personal nunca me habían mostrado así individual el objeto de nuestra fe y el objeto de nuestro arrepentimiento. Y sí me abre los ojos porque es nuevo para mí verlo desde este punto, ¿verdad? Yo siempre me dirigía a ya sea Dios Trino, ¿verdad? Pero sí está bien interesante saber de que el objeto de nuestro arrepentimiento y cuando cuando pecamos, a quien ofendemos es a Dios Padre, ¿verdad? Y tenemos que tener fe en Jesucristo porque Él nos redimió, ¿verdad? Y sí, muy interesante, muy productivo siento esta enseñanza, hermano. Amén. Gracias por su comentario, hermana. Sí, claro, adoramos al Dios Trino, quien es el que ha propiciado nuestra salvación. Aquí no hablamos la parte del Espíritu Santo, pero está ahí también en esa obra de producir ese arrepentimiento, esa convicción de pecado, ese sello de nuestra salvación. El Espíritu Santo es las arras, es el anillo puesto en nosotros como ese sello que somos pertenencia de nuestro Dios. Pero en esos roles misteriosos y gloriosos del Dios Trino, Él ha manifestado esta salvación de esta manera. Por lo cual, no solamente damos gloria y alabanzas al Padre, sino también al Hijo y también al Espíritu Santo, porque el Dios Trino es nuestro Salvador. Pero en este caso, el objeto de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Noé. Sí. Yo también meditaba en algo, una manera sencilla, por así decirlo, para nosotros poder saber si hemos entendido de que el objeto de la fe es nuestro Señor Jesús mismo, es también ver nuestro comportamiento en nuestro diario vivir, porque yo sé de que ahorita, por ejemplo, el tema central es la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación, es decir, para ese magnífico evento donde nosotros esperamos ser glorificados y de una vez por todas dejar este pecado atrás o este mundo de pecado y vivir para siempre en la gloria del Padre. Yo sé que ese es el tema central, pero una manera sencilla podría ser cómo me comporto y cómo vivo yo en mi vida, porque por así decirlo se repite el patrón. Recordaba aquel texto donde Pablo le hablaba a los corintios, que le decía ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. La fe realmente glorifica al Padre. La fe es un acto divino. El hombre no ha podido salvarse ni podrá salvarse por sí mismo.
Entonces, en nuestra vida, ya sea que nosotros emprendamos en algún tipo de negocio, o ya sea que nosotros recibamos algún aumento salarial o que seamos promovidos en nuestra empresa, ¿cómo reaccionamos después de recibir esas bendiciones a veces materiales? ¿Cómo está nuestra fe? ¿O qué refleja realmente nuestra fe cuando recibimos esas buenas noticias que por lo general nos alegran cuando son materiales? Y el otro lado también, ¿verdad? ¿Cómo nosotros reaccionamos y qué refleja nuestra fe como creyentes cuando estamos hundidos y estamos pasando por la prueba? Al final es lo mismo, la gloria es para Dios. Y a partir de ese comportamiento que nosotros tenemos en la vida, podemos nosotros concluir también. Entonces, mi fe realmente es una fe genuina. Y no llenarnos de orgullo, sino creo que doblar rodillas al momento de entender eso en nuestra vida, doblar rodillas y glorificar al Padre, porque estamos reflejando esa fe principal, ese fundamento, lo estamos reflejando en nuestro diario vivir con nuestras actividades también. Amén, hermanos. Sí, es cierto, ¿verdad? En nuestro diario vivir nosotros reflejamos en qué creemos. Si solamente queremos tener una vida llena de comodidad o asegurarnos de que nuestra vida va bien, pero cuando vienen las tempestades, como el caso de la parábola, ¿verdad? De dónde está fundamentada la casa, si está sobre la arena o sobre la roca, y nos cuenta ahí la parábola del Señor Jesucristo de que cuando vinieron las tempestades, el que había construido sobre la arena, pues la casa se le vino abajo porque no estaba construida sobre la roca que representa a Cristo. Sin embargo, el otro que menciona ahí que vinieron las tempestades, pero su casa no cayó, no fue destruida, no porque en ese sentido él hubiese hecho algo para, ¿cómo decirlo?, que fue su acción la que ocasionó que no se cayera. El sentido de la parábola es apuntarnos de que Cristo es la piedra, y cuando construimos en base a Él, nuestra fe en Él, no importa que haya escasez, como decía el hermano, ¿verdad? O no importa que haya abundancia, la abundancia no nos va a perder, no nos va a desenfocar, no nos va a irnos tras los deleites del mundo, va a ser igual, vamos a amar, vamos a servir a Cristo, va a ser la oportunidad de participar con nuestras donaciones o dinero a la causa de Cristo. O cuando no tengamos y estemos en situaciones de pobreza, también aprendemos a glorificar a Dios porque nos hace depender mucho más de Él. Así que la fe también es una fe viva, práctica, como dice Santiago, que debe ser evidenciada con frutos y con obras que muestren que somos de Él. Gracias, hermanos, por su aporte. ¿Alguien más quiere compartir o alguna interrogante? Helen, Namidia o Lurbin. Yo, en lo personal, realmente, como dijo la hermana Carlota, es bastante edificante porque antes de empezar con la membresía, tenía una idea tan errónea de lo que era la fe y el arrepentimiento. Realmente, saber que primero que todo es un regalo de Dios, en ambos casos, ¿verdad? Pero que saber que uno es realmente para Dios Padre y la fe es para Jesucristo. Realmente lo hace ver uno las cosas bien, diferente, y ver que más que todo nos hace abrir los ojos, o más que todo el Espíritu también nos ayuda a ver todo eso, de cuán errado estaba uno porque yo en lo personal yo pensaba de que sí, uno tenía fe, pero uno decidía más que todo buscar la fe en Jesucristo, ¿verdad? Que uno buscaba a Jesucristo, y ahora al ver que
más que todo, que es algo que Él nos ha dado y que no es al mismo, porque usualmente uno, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Lo puedo hablar por mí, de que yo pensaba de que era a general, pues. Para mí la fe antes era para Dios, Jesucristo y para el Espíritu Santo. Entonces realmente me ha ayudado bastante a ir reconociendo que cómo he estado errando anteriormente. Entonces, eso. Sí, muchas gracias, hermana, por compartir. Y sí, ¿verdad? En ese sentido, como les digo, hay roles que competen a cada uno miembro de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, en el caso, cuando se dice, ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Quién fue el que murió en la cruz? Bueno, hablamos en base a lo que la Escritura nos dice. Quien murió en la cruz fue Cristo, Jesucristo, quien recibió el castigo por nuestros pecados, quien murió, quien fue sepultado, quien fue levantado entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre. O sea, tener un conocimiento acerca de la verdad de manera apropiada y con la iluminación del Espíritu nos lleva a reconocer esta obra trinitaria. No podemos decir el que murió en la cruz fue el Padre o el Espíritu Santo. La Escritura dice que fue Jesucristo la segunda persona de la Trinidad. Tampoco podemos decir en algún sentido de que el que convence de pecado, de juicio y justicia es Cristo. Aunque en cierta manera sí, ¿verdad? Y podemos mencionar, como decía, el objeto de la fe, el Dios y todo eso. Pero en su rol de del Dios Trino, este ministerio de convencer de pecado, de juicio y justicia es una obra del Espíritu Santo. Pero ninguno de los tres miembros de la Trinidad trabaja por separado, como decir, yo hago esto y me estoy distanciando del otro. O que algún miembro de la Trinidad vaya a contradecir al otro, eso es imposible. Porque por eso son uno en esencia, no son tres dioses. Es un mismo Dios manifestado en tres personas. Cada una de las personas de la Trinidad hace una labor en cuanto a la redención de los pecadores. El Padre nos ha dado a su Hijo, nos ha enviado a su Hijo. El Hijo se somete al Padre y lleva nuestros pecados en la cruz, en ese acuerdo de redención, en ese pacto de gracia, y Él hace su tarea, su misión en este mundo. Él mismo dice, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad de que yo ponga mi vida por aquellos que el Padre me ha dado. El Señor se va, ¿verdad? El Señor Jesucristo se va y cumple su misión, pero Él envía otro consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice, que les guiará toda verdad y Él estará con ustedes y les enseñará todas las cosas. Y el Espíritu nos da poder cuando batallamos con nuestros pecados, de tal manera que Cristo mora con su Espíritu en nosotros. Ahí vemos esa obra maravillosa trinitaria operando en nosotros como su pueblo. Pero en relación a distinciones, sí es importante nosotros notar esas diferencias en la administración trinitaria. El arrepentimiento es para con Dios porque hemos ofendido a Él, pero la fe es hacia nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre ha puesto al Hijo, ha enviado a su Hijo como nuestro sustituto para que recibiera el castigo, para que se convirtiera en nuestro representante, ya no Adán, sino el segundo Adán, Cristo. Y ahora disfrutamos por medio de la fe en su obra todas estas bendiciones que también ustedes han estado comentando. Namidia, no sé, ¿tiene algún comentario, pregunta o algo que no le quedó bien claro? No, todo está bien claro.
Está bien. Pues Sí. podría usted definirme, Namidia, en breves palabras, nuestro estudio de hoy, de lo que entendió. Bueno, lo que usted comentaba, que el arrepentimiento es para con Dios y la fe para nuestro Señor Jesucristo. El objeto de la fe, ¿cuál es entonces? ¿Es Dios o es Dios Padre o Cristo o el Espíritu Santo? Es Jesucristo, el Señor Jesucristo. Correcto, es la segunda persona de la Trinidad, nuestro mediador, nuestro profeta, sacerdote y rey. Muy bien, hermanos, muchas gracias por dedicar este tiempo y poder meditar en la palabra del Señor y aprender cada día. Vamos a finalizar orando y pidiendo al Señor que podamos retener su palabra sana para nuestra edificación. Hermano Henry, si finaliza en oración. Amén, hermanos. Oremos. Padre nuestro, Rey y Señor, dueño de todo lo que existe, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, y abandonándonos por completos en las manos de tu Santo Espíritu, en esta noche te damos gracias en primer lugar por tus bondades a nuestras vidas, porque ciertamente tu misericordia es nueva cada mañana, a pesar del afán, a pesar de lo muy ocupados que estamos con nuestras actividades cotidianas el día de hoy. Tú has permitido que un grupo de tus hijos, que un grupo de hermanos nos hayamos podido reunir y aprender de tu palabra, Señor. Asimismo, te pedimos que esta palabra, Señor, penetre en nuestros corazones para que todo grosor de carne sea removido, que no quede únicamente como un nuevo conocimiento, que no quede simplemente como aprender doctrina, sino que podamos experimentar, Señor, a través de tu palabra, la transformación y el poder de tu Santo Espíritu para poder vivir vidas santas, vidas que te agraden a ti, Señor, y que nuestra fe, Señor, sea una fe genuina, una fe, Señor, que con cada cosa que nosotros hacemos, independientemente de lo que hagamos en nuestro diario vivir, sea para glorificar tu santo nombre. Así también, Señor, te pedimos misericordia, te pedimos perdón por las veces que no entendemos estos conceptos, por las veces que fallamos, por las veces que no aplicamos el vivir conforme a tu escritura porque desconocemos, Señor, la doctrina o porque desconocemos tu palabra. Te pedimos que tengas misericordia, que tengas piedad de nosotros. Te pedimos que por favor nos sigas transformando, Señor, en nuestros corazones. Que por favor la guianza sea esa luz, Señor, que tu palabra dice que es a nuestro camino. Y que el Espíritu Santo, Señor, sea quien tome el control de cada una de esas acciones. Que sea la persona más importante, el Espíritu Santo, viviendo dentro de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la vida de cada uno de los hermanos que estamos aquí. Ayúdanos a seguir avanzando en conocimiento, que con humildad cuando tengamos dudas, Señor, podamos preguntar para poder seguir glorificando tu nombre y principalmente que cuando hablemos con personas que no son creyentes, por efecto de este estudio, Señor, nosotros podamos compartir el Evangelio tal y como es. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús oramos en esta noche. Abandonamos nuestro descanso, Señor, en tus manos. Guarda nuestros sueños, la vida de cada uno de nosotros, así también como la de nuestra familia. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Amén.